Bueno, muchas gracias por el saludo, por la introducción. Honestamente estoy muy, muy, muy feliz de estar acá, de compartir con todos ustedes. Gracias a todos los que han sacado este tiempo, porque creo que lo primero que se ve hoy es amor por este ministerio, amor por los niños, amor por el Señor. Yo quiero darles las gracias por la invitación y voy a hacerles una confesión. Vamos a empezar. Yo no sé si esto se va a publicar, pero... eh, quiero confesarles que yo amo profunda e entrañablemente el ministerio infantil. O sea, es una cosa que llega a mi corazón. Una de las razones es porque mi vida fue impactada a través del ministerio. Quiero contarles que mi mamá fue directora del Ministerio Infantil por varios años. Eso quiere decir que yo fui asistente de escuela infantil desde muy pequeña. O sea, mi mamá hacía las clases y adivinen quién repartía las hojitas, quién preparaba, quién le ayudaba a preparar las clases. Muchas veces le ayudé incluso a componer canciones para enseñarles a los niños, que a la fecha me sé, les confieso. Mi esposo ya se la sabe también. Amé ver cómo mi mamá preparaba las clases y ser parte de eso. Y fue el primer acercamiento que tuve al llamado de Dios a mi vida, gracias al Ministerio Infantil. Después, ya tuve la oportunidad de ser maestra oficialmente. He tomado muchísimos cursos, capacitaciones, bueno, todo lo que ustedes quieran, porque de verdad me apasiona el tema. Nunca he parado de enseñar, ni en la escuela infantil, ni como mamá homeschooler. Ahora, pues obviamente lo hago con mayor intensidad, pero amo la enseñanza y amo este ministerio. Así que, por extensión, todos ustedes los que hoy están aquí, amados por mí, entiendo lo que significa ser maestro de escuela dominical y los desafíos también que hay. Entonces, quería introducir eso brevemente para que entiendan que les voy a hablar desde la palabra de Dios, pero con conocimiento, con experiencia, con amor y con pasión por este hermoso llamado y por este ministerio. Esta charla, cuando me dicen, esta es la idea que tenemos, le digo, es la misma que hay en mi corazón, está fantástica. Me dicen, ¿quiere cambiarla? Le digo, no, esa es, eso es lo que quiero hablar. Pero para mí es muy importante que entendamos qué es lo que vamos a hablar. Así que quiero que empecemos. Hay una palabra muy importante en esta charla y es trascendente. ¿Qué significa trascendente? Vamos a empezar por ahí. Según la RAE, es algo que va más allá de un límite importante. Muy, muy, muy importante, dice la RAE, que trascendente es algo que es muy importante o que se encuentra por encima de lo común. Miren lo importante que es esta palabra. Trascendente es que va un poco más allá del límite, más allá de lo común. Es muy importante. Entonces, yo sé que todos los que estamos hoy acá y los que después tengan la oportunidad de ver este video, lo van a ver o estamos acá porque queremos un ministerio que trascienda, que vaya más allá de pasar unos años en la escuela dominical y no volver a saber del niño, o que vaya más allá de unos cuantos domingos y qué pasó con Perencejito, no, no sé, él ya no hace parte de la escuela infantil. Eso no trasciende. Queremos que en realidad podamos disfrutar y ver un ministerio infantil siempre, que pase límites. Así que vamos a comenzar. Yo les voy a compartir pantalla. Quiero que a un lado puedan verla, pero que también me puedan ver a mí, que vamos a verlo de esta manera. Vamos a configurar, denme un segundo, porque quiero, mientras que enseño, también poderlos ver. Me gusta sentirme acompañada de ustedes, así que vamos a hacerlo de esta manera. Oh, esperen que escuché algo que no. Ay, no. ¿Alguien sabe cómo hago para volverlos a ver? Los quité. Ya no los puedo ver. Espérenme. Nosotros sí te vemos, Pam. Bueno, Vemos tu yo me los diapositiva voy a y te imaginar a vemos. ustedes entonces.
Es que ahorita los estaba viendo y puse una cosa que es una pantalla y ya Puede no los aplicar veo. Windows P para tener dos pantallas en su em, pantalla general. Windows P y luego elige qué ventanas quiere tener en alterno. Sí, gracias. Un minuto muy valioso. Muchas gracias. Quedo feliz porque ya los puedo ver y me puedo ver y ya no me siento sola aquí hablando. Así Ma- que maravilloso. Más Gracias. bien aprovecho, Pam, para que todas las preguntas que el público quiera hacerte durante tu exposición la puedan hacer al final de tu exposición, porque habrá un bloque de preguntas que estamos seguros que serán de mucha bendición. Adelante, Pam. Claro que sí, claro que sí. Así que si les pasa como a mí, que se les van olvidando las preguntas, entonces los animo a que las puedan también escribir ahí. Ahí vamos bien, me ven bien, está a un lado la presentación y al otro lado yo, ¿no? Por ahí alguien dijo que no, ¿cómo así? No me digan eso. No, ahorita solo Antes te sí, vemos a ti, ahora niña. no. Ahora solo me ven Ahora a todos mí. lo tenemos a ti, no vemos la presentación. Ay, no, Dios mío. Hace un momento salió todo tan bien. Espérenme. Y ahí, y ahí. Ahora sí, Ahora sí. ahora sí, Pam. Ahí sí ya. Listo, perfecto. Vamos a comenzar. Vamos a ver hoy tres pilares para un ministerio trascendental. Listo. El primero, el corazón del maestro. Les digo que no entiendo qué pasa hoy con mi computador y esto me tiene desesperada porque no los puedo. Ya, ya. Paciencia, ¿verdad? No me voy a estresar porque no es necesario. Bueno, el corazón del maestro. La mayoría de las veces cuando asistimos a este tipo de conferencias, de charlas, nos enfocamos mucho y queremos muchísimo aprender sobre metodología, cómo hacer las mejores clases, el método del éxito, cómo logramos tener el grupo más grande de niños, cómo vamos a hacer que el ministerio impacte y que tengamos millones de niños. Pero les quiero contar cuál es el primer pilar para que un ministerio en realidad sea trascendente. Es el corazón del maestro. La palabra nos enseña en Juan que el primer modelo que nosotros debemos, o el primer pilar, la primera columna, quiero que ustedes piensen, hoy vamos a ver, como les hablé de tres, imaginémonos un triangulito. No hay triángulo si uno de estos lados no está, ¿verdad? Todos los que aquí, matemáticas básicas, si yo le quito uno, ya no es triángulo. Así que hoy vamos a hablar de los tres y cada uno de estos tres tiene la misma importancia. Yo no puedo tener el segundo, que no se los voy a adelantar, si no tengo el primero. No puedo tener el tercero si no tengo el segundo. Necesito trabajar en todos con la misma intensidad. Pero el primero es uno que me ha confrontado mucho y que espero que el Señor me dé la gracia de que ustedes con su corazón puedan entender esta verdad tan importante. Los niños o el alumno no supera el nivel de madurez del maestro. La madurez espiritual del maestro empieza a poner como una vara. ¿Qué quiere decir esto? A todos los maestros, mire, y el que no, el que me diga que no es verdad, lo saco, no mentiras, le pongo una penitencia. A todos nos encanta que los niños se porten bien. Todos amamos ver a los niños adorando, todos queremos que los niños oren, nos encanta, si bien que hay una edad donde uno les pregunta, ¿quién quiere orar? Yo. Bueno, ya luego cuando uno es maestro de estos salones como de los 11, 12, ¿no? Ya uno les pregunta, ¿quién quiere? Y ya se miran con cara de que por favor no me toque a mí, porque empiezan otra etapa. Pero todos quisiéramos tener esta generación de niños apasionados, que leyeran la palabra, que oren, que dancen, que sirvan
Y nos enfocamos tanto, tanto, tanto en hacer mil cosas para que ellos sean eso, que les cuento una cosa, nos estamos enfocando mal. Lo primero que Dios quiere es que mi corazón arda por pasión desbordante por Él. Yo tuve la oportunidad hace muchos años de compartir en un ministerio, en la iglesia donde estoy, donde estaba. Ellos tenían una fundación y eran niños en riesgo. Entonces estos niños, aunque tenían familia, vivían aquí en este hogar, es aquí en la mesa cerquita a donde yo vivo. Y nosotros íbamos y los visitábamos, incluso aquí tengo algunos con los que hice estos viajes, y nosotros íbamos y hacíamos actividades, íbamos para el Día del Niño, íbamos para Navidad, y hubo un momento donde empezamos a ver que estos niños se veían apasionados por Dios. O sea, yo me acuerdo nosotros llegar al tiempo de alabanza y los adultos éramos como, wow, estos niños, ¿qué les pasa? O sea, oraban con pasión, clamaban, danzaban, o sea, era una cosa de ensueño, así como ustedes sueñan, así, era verlo en la vida real. Y recuerdo que un día, después de una de estas reuniones, me acerqué a la pastora y le dije, quiero que me digas qué fue lo que pasó con estos niños, qué hiciste, porque esto es impresionante. Y me dice, dejé de hacer que ellos quisieran querer y empecé a yo querer. Me dijo, empecé a yo buscar al Señor, a yo apasionarme por el Señor, a yo levantarme yo en la madrugada y clamar. Yo empecé a enfocarme en mi relación con el Señor. Yo clamaba y me enfocaba en el Señor. Yo oraba apasionadamente y ellos empezaron a imitar lo que empezó a ser una realidad en mi vida. Yo no sé a cuántos de ustedes como maestro les ha pasado que uno ora con un ojo abierto. Entonces uno ora, Pepe, cierra el ojo. Fulanito, que no le pegue al otro. Entonces uno está tan enfocado en su conducta que uno mismo empieza a perder la pasión por el Señor. Y ella me decía, eso fue lo que me empezó a pasar. Estos niños se portaban tan mal y yo tenía tanta ansiedad de que ellos se portaran bien que me empecé a enfocar en su comportamiento y no en mi relación con el Señor. Y el Señor me dijo, no, tú y yo. Lo demás lo hago yo. Así que lo primero es el corazón de nosotros como maestros. ¿Cómo debe ser ese corazón? Rendido al amor por Jesús. Esto es lo primero. Nadie puede dar de lo que no tiene. No podemos amar a niños si no hemos durante la semana sido llenos del amor de Cristo en nuestras vidas. Si yo llego en sequedad al domingo, voy a dar de mí. Si yo llego lleno de gracia, de pasión, de esa gracia que durante la semana recibí, de esa misericordia que Dios me extendió, pues esa es la misma misericordia que yo voy a extender hacia los niños. Un corazón tierno y maternal. Acá hay muchos, maternal o paternal, perdónenme que lo puse en mí. Un corazón tierno y paternal. Ahí en 1 Tesalonicenses 2:7 dice que cuide con ternura. Yo les digo que llevo más de, uy, Dios mío, voy a confesar mi edad, creo que a este punto puedo tener 30 años de enseñar activamente a los niños. Y he visto tantas situaciones donde la ternura se pierde. Niños salen llorando porque el maestro está tan enfocado en tener una clase correcta, en que lea bien, en que repita, en que memorice, en que se comporte de la manera correcta, que olvida la ternura. Y la Biblia le dice que los niños están mirando el domingo. Los niños están mirando cómo se comporta uno a la salida de la iglesia. Los niños están, por ejemplo, en mi iglesia vendían empanadas. Entonces los niños se dan cuenta si uno hace la fila, si no hace la fila, si uno habla bien, si no habla bien, cómo habla uno con los que están ahí. No se les olvide, y esto es una de las cosas que está en los libros, nosotros estamos siendo contemplados todo el tiempo. Cuando ustedes están en el baño, cuando de pronto están a la salida, hay iglesias que a veces las salidas son caóticas y entonces todo el mundo medio, ¡ah!
Ahí es cuando ustedes están siendo observados. Y debe tener un corazón humilde. Mateo 18:4 nos dice, el Señor ahí está diciendo que debemos ser como niños, es decir, la humildad de bajarnos a su nivel. Y yo aquí les quiero dar unos tips. Esta parte es práctica, la pueden hacer y se pueden evaluar esto ustedes los domingos. La regla de los 10 centímetros, miren, es así de sencillo. Yo quisiera aquí poderme levantar, pero bueno, yo puedo recibir a los niños así. Hola Pepito, hola Cami, hola Liliana, hola Fabiola, hola Karina, ¿cómo estás? Así. Pero un tip que les voy a dar es agáchense. Doblen una rodillita e inclínense en la medida de lo posible. Esta regla de los 10 centímetros les ayuda a ustedes y esto es supremamente importante. Saluden a los niños a la entrada. Yo les recomiendo, en la medida de que puedan, porque yo sé que a veces no hay tantos maestros en las iglesias, pero traten de que casi siempre haya un maestro y un acompañante o un asistente o un niño que en ese domingo va a ser el que me va a apoyar para que yo pueda estar a la puerta saludando a su nivel, ¿ok? Esa es la regla de los 10 centímetros. Me bajo y lo saludo a su nivel, ¿ok? Lo segundo, el termómetro de las emociones. Es supremamente importante que la iglesia, aunque lo vamos a ver más adelante, no se centre en el comportamiento, sino que se centre en el corazón de los niños. Debemos entender cómo están sus emociones, cómo está hoy. Les voy a decir, y si más adelante lo repito, es por algo, pero es más importante que el niño salga sintiéndose amado que con un versículo memorizado. Eso tiene mucho más impacto en el corazón. Cuando yo veo que un niño está inquieto, que de pronto está triste, que de pronto algo está ocurriendo, yo debo como maestro notar eso y acercarme y decirle, si quieres ahorita hablamos. O te sientes triste, quieres que al final nos quedemos un rato. Vamos a validar, porque es más importante. Por favor, grábenselo en el corazón, que el niño salga sintiéndose amado, que con una lección que aprendió y de pronto en la esquina ya olvidó. Tercero, altar de las pequeñas cosas. Este para mí es supremamente importante, tener un lugar donde las oraciones se ponen. Claro, a veces nosotros decimos, ¿pero qué va a orar? Pues va a orar por lo que para él es importante, que tiene un partido de fútbol, o que de pronto tiene un examen, o que algún amiguito no le habló, o que de pronto quiere un juguete, pero no vamos a decir, no, como algo importante. Él está compartiendo algo que para él es importante. Pero aquí es donde está el desafío. Casi siempre hacemos esto de las oraciones. Y creo que eso nos pasa a todos, no solo en la escuela dominical, sino como que hacemos la lista de peticiones, pero casi nunca compartimos las respuestas del Señor. Entonces es muy importante que tengamos ese seguimiento. ¿Qué pasó con tu examen? ¿Qué pasó con tu tía que estaba enferma? ¿Qué pasó en el partido? ¿Te fue, perdiste, ganaste? Esto que había anotado. Entonces vamos a tomar, es un minuto, pero estamos tan afanados en dictar la clase, en que se porten bien, en que estén callados, que no permitimos llegar al corazón. Y esto es lo que es realmente valioso. ¿Qué pasa si un niño escucha que oramos por la tía y la tía ya está mejor? Uno, entiende que para nosotros como maestro es importante. Y dos, que Dios responde. Y no que Dios responde a mi voluntad, sino que Dios responde a su voluntad y que Dios es bueno. En la iglesia podemos enseñar que Dios no siempre responde como nosotros queremos. ¿Qué pasa cuando alguien se enferma y no sana? La iglesia es el espacio perfecto para ministrar cuando esas cosas también ocurren porque Dios también responde, ¿ok? Y el efecto de los 30 segundos. Este va a ser un desafío. Ojalá, si ustedes me tienen en Instagram, escríbanme, pero miren, esto es tan bonito. Son 30 segundos. Miren que no les puse 30 minutos, ni siquiera un minuto. 30 segundos durante la semana. Si ustedes vieron, por ejemplo, que quién, a ver, aquí, que Luis estaba como medio triste. De pronto escriben un mensaje a los papás.
Hola papitos, quería contarles que me encantó como Luis coloreó esta semana, lo vi súper activo, quería mandarles un mensaje y que sepan que estoy orando por Luis. Un abrazo. No se pongan a charlar, no se pongan a hacer una gran... No, simplemente que sepan, estoy orando por Luis. O elogiar alguna cualidad del carácter. Por ejemplo, a mí me pasó una vez. Pam, es que quería decirte que Amy y Abby se portan súper bien en clase. Los maestros casi siempre solo llaman a los papás cuando los niños son problema. Entonces, es que Perencejito no quiere quedarse en el salón. Es que era para avisarte que Juanito se porta muy mal y le pega a los niños. Pero pocas veces sacamos 30 segundos para elogiar a esos niños y que los papás sepan que notamos algo que hizo, que coloreó a tiempo o que oró o que estuvo animado. Y quiero animar al papá con esas cosas y que sepa que lo noté y que para mí es importante y estoy orando por él. No hay que hacerlo con todos los niños todas las semanas. Simplemente es una cosa que pueden hacer 30 segundos. ¿Listo? Entonces, el corazón del maestro. Recuerden, amados maestros, les voy a hacer una confesión porque quiero que salgamos de nuestros moldes espectaculares de ser perfectos. Yo les cuento que llevo demasiados años siendo maestra y durante esos años he tenido etapas de una pasión por el Señor. ¡Ah! Divina. Y también unos desiertos, una cosa seca, dura, donde a mí misma yo digo, ¡ay! Devocional diario, por ejemplo, yo digo, uy, todos los días. Yo recuerdo tener una época donde yo decía, ¡ah! Todos los días, Dios mío, es mucho. Yo quería, sí, pero no lo hacía. Entonces, es entender que yo debo enfocarme en mi corazón para poder dar, es supremamente importante. Apóyense entre ustedes. Si aquí hay pastores, si ustedes son del Ministerio Infantil, dediquen tiempo a cuidar el corazón de sus maestros entre ustedes. Yo no sé, miren, yo he estado en muchos tipos de iglesias, pero el Ministerio de los Niños es uno de esos que nos sacan el jugo. Miren, harto, harto. A uno le toca, yo he hecho campamentos, hemos hecho una cosa, la otra, la actividad, los niños, el este. A veces yo tuve años de enseñar todos los domingos y es duro. Y si uno no está conectado con el Señor, se seca, se seca. Así que debemos cuidarnos, debemos cuidar nuestro corazón, nuestra relación con el Señor y debemos cuidarnos unos a otros, tener la capacidad de decirnos, eh, no estoy bien, Sonia, quiero hablar conmigo, quiero que ores por mí, eh, porque necesito estar bien en mi corazón para poder responder al llamado de Dios con los niños. Entonces, primer pilar, el corazón del maestro. No somos cuidadores, somos pastores. Un cuidador hace otra tarea. Un cuidador hace esto. Los niños llegan y se van a enfocar en que se porten bien, en que no hablen, en que no griten, en que se sienten. ¿Y cómo le fue hoy? Espectacular. ¿Cómo están los niños? Ni idea. No tenemos la más mínima idea. Pero los niños se portaron 1A. Eso es un cuidador. Un pastor de niños está alerta, atento en su corazón a ver ellos cómo están, qué está pasando con ellos, cómo se sienten, a amarlos, a quererlos, a sentirlos cerca de su corazón, a saber quiénes son. Si esto no está pasando en sus corazones, hay que evaluar si sí hay un llamado. Si no les interesan cómo están los niños, puede que ustedes sean unos excelentes cuidadores, pero que su llamado no esté allí. Y vale la pena hacerlo, porque si no somos responsables con esto, el daño que se hace es enorme. Así como yo les dije que mi vida ha sido impactada en el Ministerio Infantil, muchos también, pero de manera negativa. Que no hayan la hora de dejar de ir a la iglesia y de ya no tener que entrar a la escuela infantil donde la profesora los regaña, donde les pide tarea, donde no los deja hablar, donde no se ríen, donde es aburridísimo y no hayan sino el momento donde ya tengan o puedan dejar de estar.
Vamos para nuestro segundo. Uy, otra vez me pasó. El segundo pilar. Nuestro segundo pilar es el arte de sembrar la verdad. Vamos a tomar, ¿ustedes alcanzan a leer ahí mi pedacito de la presentación? ¿No? Sí, señora. Sí, Pam. De pronto sí. Sí, se Ahí alcanza. voy. Si Sí. no, pónganse ahí las gafitas. Los que puedan, lean esto ahí. Yo sé que ustedes tienen el micrófono apagado, pero léanlo conmigo en voz alta. Por favor, vamos a pedirle al Espíritu Santo que les muestre lo que me pasó en mi cerebro cuando yo leí este versículo. Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Acuérdense que Dios es omnisciente, Él todo lo sabe. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros, ¿qué? Hijos para siempre. Este versículo lo que nos está diciendo aquí, queridos, es que los niños tienen la capacidad de entender las cosas que han sido reveladas por Dios. Eso quiere decir que el cerebro del niño fue diseñado por Dios para entender grandes misterios, cosas reveladas. Les hablo de cosas como teología. Claro que sí. Doctrina. Claro que sí. Los principios del reino. Claro que sí. Cosas profundas. Claro que sí. Dice aquí que las cosas reveladas, que son todas esas que están en la palabra, son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Cuando ustedes piensen en un tema y digan, uy, no, pero es que este está muy difícil, recuerden que Dios les dio a los niños la capacidad de entender las cosas reveladas. Ahora, en la siguiente parte vamos a ver cómo, pero quiero que ustedes entiendan que los niños sí tienen la capacidad, sí la tienen. Y el mundo y Satanás lo saben perfectamente. Por eso, desde la niñez empieza a bombardearlos con grandes temas, como para qué están acá, para qué existen, cuál es el propósito. Todas estas grandes cosas o estas preguntas, ellos tienen la capacidad. Dios los ha diseñado para eso. Solo que aquí es donde empieza lo interesante. Dios quiere que aprovechemos el ministerio infantil para enseñar grandes temas sobre la vida. ¿Ustedes saben qué es teología? ¿Cuántos teólogos acá? Bueno, mi esposo, por ejemplo, es un teólogo. Entonces uno dice, uy, teólogo, tampoco, somos maestros de escuela dominical. No, tampoco, esta señora ya se puso a un nivel ya muy alto. Pues les cuento que la teología es la ciencia que estudia a Dios. Una de estas cosas que se estudian en teología son los atributos de Dios, ¿cierto? ¿Quién es Dios? Porque miren que, bueno, ustedes conocen este es uno de mis libros y les voy a confesar de dónde sale este libro. Yo hice primero el libro de El reino que nunca cambia. Este libro es la adaptación de un libro que se llama El reino inconmovible, de una colección de Darrow, Scott y Vivi, se me olvidó el otro, pero ahorita ya les dice. Yo estudié ese libro en una de mis clases de teología y mi amado pastor estaba enseñando acerca del reino y a mí esto me encantó y yo dije, ¡ah! Yo ya me sabía este versículo. Y yo dije, esto, acuérdense que yo crecí siendo cristiana, entonces yo decía, ¡ah! Yo debía saber esto antes. Yo como no supe todas estas cosas antes. ¿Cuántos hemos dicho alguna vez eso después de una prédica? Yo debí saber esto antes. Y hubiera sido tantas cosas tan diferentes, ¿no? Yo debí saber esto antes. Y entonces yo me fui de esa clase diciendo, ¡oh! Los niños deben saber esto antes. Y entonces de ahí empieza este proyecto que me demoré como 10 años en terminar, de El reino que nunca cambia. Y les digo que amo el Ministerio de Niños porque es que ahí es donde muchas cosas se han formado. Entonces yo hago estas primeras lecciones y le digo al pastor, esto lo tienen que saber los niños. Pastor, tenemos que hacer esto en la escuela dominical. Y me dice, no, flaca, tú
termínate eso, que eso es un libro, y yo hablo con Viviana y eso es un libro, y yo, "Ay, ¿será?". Yo creo que el pastor lo que no sabía era que me iba a demorar tanto haciéndolo, pero pues es que en esa época, quiero aclarar, que estaba en el proceso de ser mamá, un hijo, otro hijo, tuve varias cosas de salud y demás, y entre un hijo y teteros y los pañales, es que no es fácil, y mis hijos están bien pegados, hacía, y hacía, y hacía. Hicimos el libro en la iglesia, hicimos el piloto, lo estudiamos y entonces me dice mi amada líder del Ministerio de Niños, me dice, Pam, ¿y entonces los más pequeñitos pueden ver esto? Y yo me quedé pensando y le dije, no, no, los niños no pueden estudiar el reino de Dios si no saben quién es el rey. Si tú no sabes cuál es el carácter del rey al que te vas a sujetar, pues no te vas a sujetar voluntariamente. Tienes que saber cómo es ese rey para poder querer voluntariamente sujetarse a su gobierno. Entonces, de ahí sale este libro, el de los atributos. Busquen en internet los libros de los atributos de Dios. Yo para hacer estudié los de Tozer, por ejemplo, son 2 tomos, así. Son cosas densas porque son cosas que se estudian en teología, pero el Señor ya me había dicho, los niños pueden entender grandes cosas. Entonces, ¿dónde estaba el misterio? ¿Ustedes se han dado cuenta de lo que ha venido ocurriendo con palabras como el amor? Si Dios es amor, no va a mandar a nadie al infierno, ¿cierto? Si Dios es amor, ¿por qué hay gente enferma? Si Dios es bueno, ¿por qué hay gente que sufre? Entonces, esas cosas que terminan separando a los niños en la juventud de Dios es porque nunca entendieron qué significaba que Dios fuera amor. Nunca entendieron que Dios no es una cosa, sino Dios siempre es todos sus atributos, que mientras que Dios es amor, también es santo, también es justo y también es misericordioso. Siempre todo, todo al mismo tiempo. Dios no deja de ser misericordioso para ser justo, ni deja de ser amoroso para poder ser santo. Dios siempre es todo. Cuando yo entiendo que el amor de Dios significa que Él quiere el bien para mí y que ese bien significa vivir bajo su voluntad, pues otras cosas empiezan a ocurrir en mi mente y en mi corazón. A mí me encanta como dice este libro, Israel Wayne, que de pronto algunos lo conocen, escribió la parte de atrás del libro y dice, les quiero leer esto. Todo en la vida surge de estas verdades fundamentales sobre quién es Dios y qué es lo que Él ha hecho. Las verdades fundamentales de nuestra vida, miren, si ustedes están ansiosos, es porque de pronto están luchando con que no conocen muy bien o no están viviendo el atributo de que Dios, por ejemplo, es bueno y es todopoderoso. Porque un cristiano que entiende eso, descansa su corazón. Los niños pueden ver teología, claro que sí. Aquí les puse algunas de las cosas, no son todas, pero son algunas de las cosas que se deberían tocar en la iglesia infantil. Conocer a Dios. ¿Quién es Dios? Bíblicamente, no según mi opinión. Entonces, vamos a ver el resultado de que ama y confía en Dios. Comprender el reino de Dios. ¿Ustedes sabían cuál fue la enseñanza que Jesús más dio cuando estuvo aquí en la tierra? Sobre el reino de Dios. Fue lo primero que enseñó. Les dijo, arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado. Lo enseñó más que cualquier otro tema. Es importante, demasiado importante. Debemos enseñarles a pensar bíblicamente. Esta es la cosmovisión. ¿Cómo interpreto la realidad? No podemos permitir que hayan niños y crecen en iglesias cristianas y no se quieren casar, quieren vivir en unión libre, no quieren tener hijos porque es que no caben en el mundo, no se quieren comer un pollo porque es que el pollito tiene alma y entonces el mundo se va a acabar, quieren abrazar el árbol porque el árbol y él son igual de importantes. No es lo mismo cuidar gobernar la creación que estar a la par de la creación. Debemos enseñarles a pensar como Dios piensa. Luego debemos enseñarles a vivir como el rey. Y por último, extender el reino. ¿Para qué estoy acá? ¿Cómo con mis dones y talentos puedo servir? ¿Cómo lo hacemos?
es muy importante, perdón, me pasé, ¿cierto? Es muy importante entender el cómo. Me acá un segundo que siempre me toca hacer lo mismo. Ay, Dios mío. Ya. ¿Cómo? Lo primero, cuando yo entiendo o quiero enseñar un tema profundo de la palabra de Dios, lo primero, hay algo me cambió en la presentación, creo. Espérenme un segundito, perdónenme, que creo que es pichear sin querer. Sí, Pam, córrela eso, así como lo estás haciendo y ya. ¿Es cierto? Y acá, ya. Sí, y ahí ya lo podemos ver porque estamos, sí, ahí ahora sí, correcto. Oh, te devolviste, vuelve a presentar. Ahí ya, ahí. Si lo logro, si lo logro. Bueno, muy bien, ya. El segundo pilar es que la escuela infantil, la iglesia infantil, la escuela dominical, como le diga cada uno, el ministerio infantil, debe garantizar que haya buena palabra. Buena palabra. Es decir, que lo que estoy enseñando no son historias bíblicas que después parecen es como cuentos, fábulas, como algo que hay tan lindo, sino que yo debo garantizar, uno, que si yo voy a enseñar una historia, esa historia esté apuntando a Cristo, es decir, a la gran historia, a la caída, a la eternidad, a la caída, a la restauración, a, a la restauración en Cristo, ¿verdad? Y hacia dónde nos quiere llevar Cristo. Por ejemplo, a ver si con esta les logro llamar la atención. A ver, ¿cuántos aquí me pueden ayudar con esta? ¿Cuántos de ustedes han enseñado la historia de David? Bueno, esperen a ver. Ay, esperen que se me perdieron ustedes. ¿Me acuerdan cómo es que cómo hago para verlos? Ya los vi acá. Y ahora espérenme, que creo que ya sé qué voy a hacer. No puedo, no entiendo por qué. Ya, ya. ¿Cuántos de aquí, ustedes tienen ahí reacciones, saben usar las reacciones, han enseñado la historia de David? A mí me la enseñaron muchas veces. Vamos a enfocarnos en esta que creo que es una de las que por allá adentro. Creo que hemos enseñado un montón la historia de David. Entonces quiero usar esta para que ustedes me entiendan un poco sobre lo que les quiero hablar ahorita. La historia de David tiene un punto muy importante y es que casi siempre cuando enseñamos la historia de David, les enseñamos a los niños que ellos son como David, ¿cierto? Entonces, que pueden ser valientes, fuertes, vencer las dificultades, que si hay una gran lucha, ellos pueden vencerlo como David lo venció. ¿Sí lo hemos hecho? ¿Cierto? Y uno dice, sí, tú eres como David y ta. Bueno, como esto es secreto aquí entre nosotros, pues mal. Hemos enseñado mal, yo ya la corregí, tranquilos, no importa. La podemos volver a enseñar. David es un sinónimo de Cristo. Nosotros, queridos maestros, somos el pueblo, es decir, los que se acobardaron, a los que les dio sustico, los que dijeron, ay, no, contra el gigante no podemos. Y efectivamente, nosotros contra el gigante no podemos. ¿Quién fue el que venció al gigante? ¿Quién fue el que venció al enemigo? Cristo. Entonces, David, ¿a quién está representando? A Cristo. Entonces, cuando yo muestro esa historia realmente dentro de la meta narrativa de la palabra, les digo, ¿saben qué fue lo que pasó? El pueblo era igual que nosotros, tenía miedo, tenía susto. ¿Y qué pasó? Necesitamos a Cristo para poder vencer cualquier situación. Entonces yo ya dejo de sentir que yo tengo que ser valiente, que yo tengo que vencer al gigante. Lo que yo tengo que hacer es ir a Cristo para que Él que ya venció me permita a mí ahora vivir en la libertad de ese pueblo que ya venció al gigante. Entonces no se trata de mí, se trata de Cristo y de lo que Cristo en mi vida puede hacer.
¿Sí ven un poquito la diferencia con esa historia que creo que todos hemos enseñado? No se trata de que uno no pueda ser valiente. Se trata de que yo no soy valiente en mis fuerzas. Yo soy valiente porque Cristo habita en mí. Es una gran diferencia. Uno pone la carga en la persona. El otro lo lleva a depender de aquel que ya venció. Bueno, este es para darles un ejemplo. Así que cuando queremos enseñar un gran tema, un tema complejo, por favor tomen foto de esta pantalla. Cualquier cosa que ustedes quieran enseñar, así es como estos libros llegan. Después de grandes estudios de muchas páginas, lo que yo siempre hago es este proceso y es lo que ustedes van a ver en todos mis libros. Descubrir. ¿Qué significa descubrir? Descubrir significa lo siguiente. Yo no uso la Biblia para buscar fuentes para enseñar lo que yo ya quiero enseñar. Yo busco la Biblia para ver qué es lo que Dios dice de ese tema. Para eso busco la Biblia, no para buscar como yo les quiero decir a los otros maestros que tienen que ser como que es que esto es un privilegio y que entonces, claro, cuando yo ya tengo en la mente qué es lo que yo quiero enseñar, entonces yo empiezo a buscar versículos que se parezcan a eso, ¿verdad? Y los uso fuera de contexto para enseñar lo que yo quiero. Así no es. El proceso es, yo me acerco a la palabra con un corazón dispuesto. Oigan, ustedes saben, hay alguien que raya y raya y raya y no sé cómo deja de rayar, pero bueno. Yo me acerco a la palabra para ver cuál es la verdad de la palabra, ¿cierto? Primer punto, fácil. ¿Qué dice la Biblia? Enseñamos el Evangelio, su pureza, su gracia, mostrando a Jesús como el centro de la historia. Eso es lo que acabamos de ver. Segundo, entender. ¿Se acuerdan de la parábola de la semilla? Que dice que el sembrador salió, chu, 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 echó su semilla, ta, 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 y hubo unos que entonces vino el pajarito, turr, se la comió, se la llevó. ¿Se acuerdan quiénes eran esos? Dice que esos fueron los que no entendieron. Así que el entender es una cosa bien compleja. Repetir y entender no son lo mismo. Acuérdense que los loritos también repiten. Yo que tengo uno al lado que saluda y todo. El lorito es una elegancia. Entonces, repetir y entender no es lo mismo. Entender es la capacidad de razonar, de poder decir, ah, ¿les ha pasado? Ah, ya entendí. Cuando yo no logro hacer ese, no he logrado llegar al punto que quiero hablar. Entonces, yo descubro, ahora debo entender, razonar, hacer preguntas, qué significa, para dónde va, qué quiere decir esto. ¡Uy, Dios mío! Acá es donde uno más se demora. ¿Qué es lo que esto significa? Aquí hay dos herramientas que son indiscutibles. La Biblia, obviamente, pero vamos a quitarla. La Biblia está, porque además la Biblia muchas veces, los versículos mismos, nos explican muchas veces lo que queremos entender. A veces el mismo versículo ya nos da la respuesta. El diccionario es clave, se deja de usar un montón y es demasiado importante. El diccionario hay que usarlo para abrirnos la mente y poder ayudar a los niños a entender. ¿Listo? Yo les voy a dar, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. ¿Quién se anima a escribirme ahí? No buscar, no me hagan trampa. ¿Qué significa que Dios es infinito? Mientras yo mojo la palabra. ¿Alguien me escribió ahí? ¿Qué es? Esperen a ver si yo puedo ver el chat. ¿Yo puedo ver el chat, queridos compañeros? Sí, ya lo pude ver. ¿Alguno me escribió aquí? Te lo ¿Puedo leo, ir leyendo, te lo Vivi? leo. Chévere, Dice, A léame ver, alguno. Isaac. sí, dice, no tiene principio ni fin. Que no tiene fin, que no tiene principio ni fin. Eso es eternidad, nos comparten por el chat. Él es el alfa y omega, que no tiene fin. Perfecto, gracias. Esta casi siempre es una muy buena ilustración. Eso no es infinito, eso es eterno. Que no tiene principio ni fin es una de las características de que Dios es infinito.
Infinito significa que no tiene límites. Lo pueden buscar en el diccionario porque uno no debe inventar. Por eso estos materiales lo podría usar cualquiera, porque aquí no hay una sola opinión mía. Son definiciones. Infinito que no tiene límites. Esta es una de las canciones que me inventé con mis hijos cuando estaban chiquiticos. Les decía, infinito que no tiene límites. Y a la fecha les camino por ahí y les digo, infinito que no tiene límites. ¿Qué quiere decir? El tiempo es un límite. Ese es uno de los límites que Dios no tiene, por eso es eterno. Pero hay otro límite que no tiene, el del conocimiento, por eso es omnisciente. Tampoco tiene el límite de la materia, por eso puede estar en todo lugar. Tampoco tiene el límite del oído, por eso nos puede oír a todos. Dios no tiene límites, por eso la Biblia dice que, ¿cómo podríamos medirlo? No se puede, ¿por qué? Porque es infinito. Infinito, no tiene límites. Por eso la eternidad de Dios, que es uno de los que ustedes me ponen ahí, que no tiene fin, es uno, pero este es un límite de tiempo. Pero hay otras cosas donde Dios no tiene límites. Eso es lo que significa que Dios, por ejemplo, sea infinito. Y díganme si esto no nos amplía un montón el poder explicar qué significa que Dios sea infinito. Es maravilloso porque les podemos hablar a los niños, por ejemplo, cosas como, yo no me puedo atravesar la pared, yo no puedo saber lo que ustedes están pensando de mí en este momento, yo tengo límites, Dios no. Por eso cuando me angustio, debo recordar que yo no tengo por qué angustiarme, yo tengo un Dios que no tiene límites, ¿ok? Relacionar, acá empieza súper importante, todas las clases deben poder relacionarse con ellos mismos. Está divina la clase, pero ¿qué tiene que ver conmigo? Tenemos que poder salir de que las clases de Jonás, la clase de David, la clase de Sansón, todas apuntan a que hay que ser obedientes. Y no salimos de allí. Las historias bíblicas nos deben servir para conocer más a Dios, más atributos de Dios. ¿Y qué tiene que ver eso con mi vida? Si yo soy amado, por ejemplo, implica que Dios desea el bien para mí y que todo lo que me dio me lo ha dado para mi bien, incluida mi familia, el país donde nací. A veces los niños quieren haber nacido en otro país, con otra familia. No, Dios me ama. Dios me puso en el lugar correcto, con la familia correcta, en el tiempo correcto, pero adicional, Dios también quiere que ame a otros y esa es la práctica, donde salgo de mí y llevo esto a la práctica. ¿Cómo voy a vivir ese amor? ¿Cómo voy a vivir eso? Por eso, cuando vemos en el libro, cada capítulo tiene 4 secciones que se enseñan en 4 clases diferentes. En la primera descubro en la Biblia que yo no me inventé que Dios es amor, que la Biblia lo dice. Segundo, entiendo qué significa que es el amor con la definición del diccionario, lo entiendo, lo razono, lo charlo, lo juego, lo divierto, lo entiendo. Luego lo relaciono conmigo, qué significa que Dios me ame. Y luego en la cuarta, digo, ahora entonces yo voy a amar a los demás. ¿Cómo los puedo amar? Hoy mismo. Ustedes ahí en su chat podrían ya mismo escribirle algo bonito a alguien. Decirle, ¿sabes qué? Te estaba pensando y recordé lo especial que fuiste, por ejemplo, conmigo en tal ocasión. No quería decirte lo lindo que eres en tal cosa. Cómo me gusta tu sonrisa. Cómo me gusta que estés aquí. Cami, cómo me gusta que estés acá. ¿Por qué no? Edgar, me encanta verte. Me encanta tu sonrisa y tu disposición. Estoy poniendo en práctica aquí el amor de Dios hacia ustedes. ¿Listo? Segundo pilar y vamos a terminar con este. Yo dije que no me iba a demorar más, pero este para mí es uno demasiado importante. La restauración de la paternidad. Vamos a tomarnos un minutico aquí para entender lo que quiero o lo que les quiero dejar con este punto. Eh, ay, vamos a verlo así. La iglesia o el ministerio infantil, al igual que el colegio, no es un sustituto del llamado de Dios a los padres.
El llamado de la educación de los hijos es a los padres. ¿A quién? A los padres. ¿Listo? Vamos a partir de aquí. Quien tiene la responsabilidad, usted dígalo ahí, repítalo, la responsabilidad de educar, que hoy no me da el tiempo para enseñarles qué es educar, pero quien tiene la responsabilidad de educar son los padres. Entonces, ¿cuál es el papel de la iglesia? Nosotros somos aliados en esa tarea. Entonces, nosotros funcionamos como, como coequiperos de los padres para esa gran misión. Lo primero que les quiero mostrar es que hay que romper el mito de la tercerización. Ustedes me van a decir, ¿qué es eso? ¿Cómo así que un mito de la tercerización? Eso suena muy raro. Les voy a contar un poquito de historia, pero Cristo viene, la iglesia primitiva entiende la importancia de la iglesia, entonces ellos empiezan, les voy a contar un poquito aquí. Ellos se dan cuenta, el evangelio sale, por ejemplo, llega a Grecia, a Roma, y entonces ellos se empiezan a dar cuenta que en los colegios les enseñan cosas distintas a su fe. Entonces ellos empiezan a decir, no, 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 esto no puede ser, ellos están viendo doble cosa, entonces los papás empiezan a enseñarles en las casas y esto dura, 1000 y pico de años, pero luego entonces viene la revolución industrial. Entonces los papás salen de las casas. Entonces como ellos salen de las casas, había que buscar cómo solucionar el tema con los hijos. Entonces empiezan a aparecer, por ejemplo, los colegios, pero allí también la iglesia tiene una crisis. Y es que como empiezan a trabajar dentro de las cosas que yo no sé cuántos lo vieron, pero yo estudié mercadeo, nosotros vemos la tercerización o el outsourcing, que es usted entréguele a otros lo que usted no puede hacer. Por ejemplo, yo hago pan. Entonces, usted tercerice, por ejemplo, los domicilios. Busque una empresa a la que usted le pueda pagar y se encargue de hacer lo que usted no. Como se empezó a especializar el tema, entonces dentro de la iglesia también empezó a ocurrir. Yo no soy, entonces, ¿qué empezaron a sentir los papás? Yo no soy un especialista en la educación, entonces envío a mis hijos a ser formados al colegio, yo ya no puedo, listo, perfecto. ¿Y qué pasó con la iglesia? Entonces, lo que empezó a sentir es que los papás dicen, bueno, yo tengo los hijos, el colegio los educa y la iglesia se encarga de su vida espiritual. Entonces, díganme qué libro hay que comprar para que la iglesia sea la que los eduque espiritualmente. Tercerizamos esa responsabilidad. ¿Por qué la tercerizamos? Y acá viene uno de los puntos. Porque los papás no conocen la palabra de Dios. Como ellos no han sido discipulados, tampoco sienten que tengan la capacidad de discipular, entonces tercerizan, nombran a alguien que creen que sí lo puede hacer y le entregan a la iglesia, tú eres el responsable de educar espiritualmente a mis hijos. Y aquí empieza un desafío tremendo, porque nosotros tenemos 1 hora a la semana para educar a los niños y esa hora se nos va media en el orden. O sea, mientras que uno los ubica, hace, comparte, no tenemos. Entonces, debemos volver a entregar el orden del diseño de Dios para las familias. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Llegan las familias y entonces decimos, no, esa es responsabilidad de los papás. Queridos, si una persona llega nueva y no conoce el evangelio, no tiene que dar. ¿Se acuerdan el primer punto del maestro? Tienes que tener que dar. Entonces, debemos garantizar como ministerio que los papás estén siendo discipulados. Segundo, debemos mostrarles el privilegio que es ellos mismos enseñar a sus hijos. Para eso debemos trabajar muy intencionalmente en tener escuelas de padres. Esto es clave dentro de las iglesias, porque donde enseñamos la cosmovisión bíblica de Dios para la familia, los roles, la identidad. ¿Cuándo un papá va a aprender todo eso? Ahora, el punto es que no lo podemos volver cargoso. Por eso Deuteronomio 6 nos habla de que esto es algo que se va haciendo en la vida.
pero no es opcional. ¿Se acuerdan los tres? Es un triángulo. Trabajar con los papás es demasiado, demasiado, demasiado importante. Yo debo disipularlo, debo restaurar el diseño de Dios para los papás, ¿cierto? Y debo ayudarles a tener herramientas para hacerlo, porque cuando esto se restaura, el papá vuelve a querer hablar con su hijo, quiere enseñarle lo que aprendió de Dios, quiere, y no hay nada, y se los digo por experiencia propia, más bonito que uno disipular a sus hijos. Eso es espectacular. Eso es, ahí sí como dicen, de otro mundo. Entonces, cuando nosotros nos permitimos, ojo, disipular a los papás, tener escuelas de padres donde puedan aprender. Ahora, les quiero decir una cosa. Cuando yo hablo de una escuela de padres, no significa que tienen que ser 30 papás. Pueden ser 2, puede ser 1. Pero a ese uno hay que disipularlo, hay que amarlo y hay que mostrarle que hay un mejor plan que el tercerizar. Y es que él mismo lo disipule. Entonces, ahí es donde la iglesia puede empezar a este tercer punto, y es a ofrecer una comunidad donde crecer y servir. Los niños no son el futuro, los niños son el presente de la iglesia. Los niños hoy pueden servir, los niños hoy pueden aprender, los niños hoy pueden ser parte de la iglesia. Yo todavía no entiendo por qué esperamos a que estén grandes para que sirvan. Los niños pueden ayudar a tantas cosas en la iglesia y la iglesia necesita tanta ayuda que la iglesia debe ser el lugar donde ellos aprendan a servir. Tú haces parte del comité de bienvenida, tú haces parte de la, no sé, de la ofrenda, tú haces parte de la alabanza. Desde pequeña la iglesia debe poderle brindar a los niños espacios para servir. Pero acá hay una parte muy, muy, muy importante y es que la iglesia, ¿se acuerdan qué es? Es comunión. Es un espacio relacional donde aprenden a caminar junto a otras personas, donde encuentran modelos de fe, donde descubren dones, talentos. Acuérdense que la importancia de la profundidad es mucha, pero, ay, perdónenme que aquí yo como que me pasé. Pero debemos enseñarle a los papás a romper el mito de la tercerización, a disipularlos primero, a tener tiempos hermosos en casa. Tiempos hermosos, ¿qué significa? No son tiempos de regaño. Nos vamos a sentar a orar 1 hora. Yo oro y ustedes se quedan callados. Yo no sé cuántos crecieron siendo cristianos, yo sí. Y las oraciones tienen que ser corticas, los animo, porque a uno se le va el cerebro rapidísimo. Háganlo divertido, háganlo partícipe. O sea, uno tiene que querer estar. Hijos, hoy vamos a charlar en el parque de este tema, hoy nos vamos a sentar a comernos esto rico juntos. Los tiempos en familia son, miren, es como si fuera un secreto de transformación de nuestra nación. Cuando un papá saca tiempo de su semana, sentarse en gozo, en paz con sus hijos, a disipular su corazón, a escuchar cómo están. Yo tuve un testimonio muy lindo con el libro del reino que nunca cambia, con una maestra. Ella nunca había aprendido del reino. Empezó a estudiar el libro, el mío de niños, y empezó a sentarse con sus hijos. Y me dijo, mi vida empezó a cambiar de tal manera que mis hijos amaban sentarse conmigo a la mesa. Porque es que cuando un papá empieza a ser transformado, la relación con los hijos también empieza a cambiar. Entonces es muy, muy importante que generemos el espacio para que los papás crezcan y restauren su rol dentro del diseño que Dios tiene. Y entonces, ¿qué deberíamos encontrar o qué debería encontrar un niño cuando llega a la iglesia? Entendemos que la ventana 4-14, o sea, de los 4 años a los 14, es una etapa estratégica para la formación espiritual. Por eso es que les estamos dando calidad de la palabra. Pero la iglesia debería ser un refugio entrañable, un lugar seguro donde la verdad de Dios se viste de asombro, donde cada niño sabe que es visto, amado, valorado, donde no es una clase más, donde no es una lección más, donde lo que la maestra valora en él no es solamente que se aprendió el versículo o que se quedó quieto toda la clase, o donde
Animamos al que se porta mal y jamás elogiamos al niño que está callado y juicioso. A veces pasó ignorado toda la clase, a nadie le importó. Debe ser un lugar entrañable de amor, donde salga el niño sintiéndose, uy, esa profe, ¿cómo me quiere? ¿Sí? Y no donde, ay, le tocó con la profe Carmencita hoy, ay, no puede ser, ay, me tocó con Esperancita, oh. Yo tenía mi hijo, ya están grandes, ellos ya terminaron su escuela dominical, pero hay profesores que los ven llegar y me miran con cara de no quiero entrar. Yo tuve esta sensación y me acuerdo que una de mis hijas, yo le decía, entonces te quedas conmigo afuera en la iglesia. Ah, sí, yo prefiero, porque es que esa profesora es muy regañona. Entonces no es un lugar entrañable. Si eso está pasando, hay que ir al primer punto. Segundo, deben encontrar una manera de mirar la vida. Acá es donde les enseñamos cosmovisión. No es que se aprenden cuentos, es que aprenden cómo ver la vida, cómo hablar de, por ejemplo, de la vida, de la eutanasia, del aborto. Claro, si Dios es el dueño de la vida y la vida no te pertenece, ¿tú podrías tomar la vida de alguien? No, no es tuya. Y lo aprendiste desde chiquito, ¿cierto? Y son grandes temas. Una comunidad, qué pena es que ahorita les dije esta, donde crecer y servir, porque se me ha pasado la diapositiva. Debe haber espacio para que sirvan, para que ayuden, para que sus dones y talentos sean vistos. Y recuerden que no son solo dentro de la iglesia. El reino de Dios se extiende, pero debe haber ese espacio para el crecimiento. Así que voy a terminar con esto. El ministerio infantil trascendente se mide por, acá vamos a resumir todo, abran su corazón. Miren, no importa si han sido el maestro gruñón. El Señor sabe que han estado ahí porque lo aman. Hay que restaurar nuestras vidas delante del Señor. El ministerio trascendente se mide por maestros que viven lo que enseñan, padres que recuperan su llamado y niños que permanecen firmes cuando el mundo desafía su fe. ¿Por qué? Porque les han enseñado a pensar y a vivir conforme la verdad de la palabra. Les voy a leer esta porque esta me demoré mucho escribiéndola. Dice, porque cuando el corazón del maestro sana, es sano por dentro, la verdad se siembra con profundidad. Porque queridos, les voy a decir una cosa, los niños son especialistas en detectar la hipocresía. Ellos saben cuando ustedes o cuando yo no vivimos lo que enseñamos. Uy, es en serio que sean pacientes, dejen de pelear, Pepito y Perencejito. Es que son muy impacientes, hay que tener paciencia. Y el niño por dentro como, puede que no les diga nada, tranquilos, pero él ya se dio cuenta que a usted la paciencia se le acabó a los 5 minutos de haber entrado al salón. Ellos son expertos en detectar la hipocresía. Así que acá debemos detenernos bastante. Cuando los padres vuelven a levantar el altar del hogar, la fe deja de depender de una hora a la semana y se convierte en un estilo de vida. Porque lo que veo, lo que me enseñan en la iglesia, lo veo en casa, me lo refuerzan en el colegio y entonces todo empieza a tener sentido. Y cuando la iglesia fortalece el discipulado que comienza en casa, el resultado no es solo un ministerio infantil exitoso, sino una iglesia sana, una generación con raíces profundas que ninguna tormenta cultural podrá derribar. Les aseguro que si ustedes logran trabajar estos tres pilares, van a empezar a ver una iglesia sana, porque lo que van a empezar a ver es que esos niños van a querer servir, que esos niños van a salir a extender sus dones afuera, que cuando están jóvenes no se nos desaparecen, sino que han estructurado raíces profundas y saben pensar porque han visto una vida de fe coherente. No es coherente que yo le diga a mis hijos que lo más importante es Dios y la familia y nunca tengo tiempo ni para Dios ni la familia. Yo le digo, hijos, lo más importante es Dios y la familia, pero nunca me han visto orar ni coger la Biblia y nunca tengo tiempo para la familia.
pero les aseguro que si trabajamos en los maestros, trabajamos en entregarles buena palabra, que la entiendan, la relacionen, la vivan y restauramos la paternidad, el rol de los papás en la familia, vamos a tener un ministerio infantil trascendental y una iglesia sana. Así que les doy gracias porque creo que yo he amado escribir estos libros porque siempre que lo hago, estoy pensando en los niños que van a hacerlos, en que se diviertan, pero que entiendan, que sean amados, que puedan relacionarlo, que puedan decir, yo no sé cuántos de ustedes han pasado momentos difíciles, yo sé. Y algo que me ha sostenido una y otra vez es entender que tengo un Dios, por ejemplo, que es bueno. Esto como reconforta mi corazón en los momentos difíciles. Si nosotros les enseñamos a los niños esto, les aseguro que vamos a generar, a tener un ministerio que trascienda. Les tenía una cosa, no me va a alcanzar el tiempo, pero por ejemplo aquí tengo a Cami y le había pedido a Vane que también me mandaran unos videos. Camilo Duque, búsquelo por ahí, tiene la cámara prendida. Él fue uno de los que yo he sido profe de él, un poquito más grande, ya hacia cuando hacen mala cara, ya estaba él ahí. Y a la fecha, hoy, yo no sé, veintitantos años después, seguimos juntos, porque cuando enseñamos, cuando trabajamos con el corazón, podemos ver el fruto a los 30 años, a los 40 años y decir, wow, amo tu vida, amo que sirvas al Señor. Yo amo ver, Vane tiene hoy a la fecha 2 hijos y era de esas alumnas que no se callaba, que interrumpía todo el tiempo, que si tú le decías decía, ¿y por qué Y me explicas por qué y entonces uno era, Vane, ¿por qué tal cosa? A la fecha, amo ver su vida, su familia, sus hijos y sé que Dios está obrando en ella. Entonces, recuerden que este ministerio es el ministerio de los fundamentos, de esa parte. Ustedes cuando van a esos edificios gigantes en Nueva York, en bla, 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 en cualquier rascacielos, pues uno se toma la foto con el edificio, pero uno no se toma la foto con lo que está de ahí para abajo. Uno, porque no se ve. Y muchas veces ese es nuestro ministerio. Pero de eso hacia abajo es que depende que ese gran edificio no se caiga. Así que hagámoslo bien y aunque a veces estemos cansados, aunque a veces no haya reconocimiento, aunque a veces parezca que es muy poquito, que los niños no cambian. Cami también era medio necio, él dice que no, muy habladorcito. Dios está obrando. Amemos, amemos desbordadamente, demos buena palabra y restauremos el rol de los padres en el hogar y veremos ministerios trascendentes. Gracias por este tiempo. Perdón que me extendí 15 minutos, pero espero de corazón que esto les anime. Nosotros somos esa parte de ese edificio que si lo hacemos bien, estamos construyendo raíces muy fuertes. Gracias. Pan, estás perdonada porque realmente ha sido un tiempo maravilloso. Creo que todos los presentes podemos decir que hemos sido desafiados, hemos sido confrontados inclusive para saber qué tan importantes son los niños para nosotros. Y ahí va la primera pregunta, Pam, para ti en este tiempo de preguntas. Ahí en el chat están viendo sus preguntas. La primera pregunta para ti, Pam, creo que varios van a estar de acuerdo, es ¿quién debería ser un maestro de escuela dominical? A veces se busca a los más jovencitos, a veces a los que quieren empezar a encontrar sus dones, lo ponemos de frente a la escuela dominical, pero si es tan trascendente el trabajo en escuela dominical, ¿quiénes deberían estar al frente? ¿Quiénes deberían estar ahí discipulando a los niños que son el presente de la congregación? Esta es la primera pregunta, Pam, en este tiempo de preguntas. Bueno, creo que lo primero cuando puedan ver y repasar la presentación, recuerden que el Señor nos enseña a evaluar las cosas por el fruto. Yo sé que el Ministerio de Niños, y lo sé por experiencia, los entiendo y creo que entiendan mi corazón, yo no estoy juzgando. Lo que pasa es que el Ministerio de Niños es uno que a veces tenemos maestros por necesidad y no por llamado. Como nadie quiere servir, entonces a veces ponemos a cualquiera que medio parece que puede estar.
pero el fruto está también en el corazón de los niños. Si ustedes se dan cuenta, a Jesús los niños se le querían acercar. A sus maestros se les quieren acercar. Eso es un buen fruto. Los niños se les acercan. Segundo, debe haber sido discipulado, no un experto, pero sí debe tener claras ciertas verdades, porque yo he estado con casos donde lo que los maestros dicen y ministran en clase no tiene nada que ver con la cosmovisión bíblica. Entonces debemos tener la conciencia de que a esos maestros los hemos discipulado, que sé que estamos en un mismo sentir, en un mismo corazón. Eso no tiene nada que ver con la individualidad. Cada uno tenemos formas distintas de hablar. Ustedes se dieron cuenta, yo hablo distinto a mucha gente, pero es mi manera, ¿verdad? Pero el fundamento sí debe ser. Las doctrinas las debemos tener claras. Y creo que la pasión por el ministerio no tiene edad. Yo he visto gente mayor, ay, con un espíritu joven espectacular que se les ve, que aman a los niños, así como también hay otros que hacia los 15 años ya tienen un llamado y si uno los entrena y los disipula, pueden hacerlo. Es más el fruto de tanto sus vidas. Obviamente nadie es perfecto, pero el fruto de amar al Señor, de amar a los niños y de también ver que los niños le aman a ellos y que tengan un buen fundamento. Por eso, cuando enseñamos estos temas es importante dedicar tiempo a saber que los maestros los entienden y los van a enseñar bien. Excelente, Pan. Acá viene otra pregunta muy interesante, Pan. Estamos hablando de lo trascendente que es el ministerio de los niños, estamos hablando de congregaciones y queremos hacerte la pregunta también. ¿Qué tan importante o cuán importante consideras tú también un aula de clase, un colegio, como un ministerio para los niños? Quizá tiene una diferente naturaleza, pero ¿qué tan importante es que los educadores vean su aula como un ministerio también para niños? Lo que pasa es que el colegio es absolutamente importante porque, como les hablaba ahorita, los niños están buscando coherencia, ¿sí? Entonces, yo no puedo tener a Dios solamente el domingo en la iglesia. Yo necesito ver a Dios reflejado también en todas las materias. Yo necesito ver a Dios en las matemáticas, yo necesito ver a Dios en el arte, yo necesito ver a Dios en la ciencia, yo necesito ver a Dios en todas las materias. El punto es que a veces el maestro separa la clase de religión de todas las otras y Dios está presente en todo. ¿Se acuerdan? Él es infinito. Dios está en todo. Cuando tú dices que el ministerio, que el ser maestro es un ministerio, todas las áreas de nuestra vida son un ministerio. Si yo hoy trabajo en la salud, ese es mi ministerio. Pero el punto es que el maestro, su ministerio tiene influencia directa sobre el pensamiento de los niños. Entonces, si yo no creo en Dios, pues yo voy a transmitir eso, lo quiera o no. Ahora, si lo estoy viendo solo como que esto es lo que enseño de la materia y no tiene nada que ver con mi fe tampoco, porque lo que estoy diciendo ahí es Dios no es tan importante como para meterse en esta área. Dios es importante en todo. Un buen maestro puede influenciar demasiado. Muchos a la fecha terminan yéndose por oleadas o pensamientos impresionantes porque un maestro hizo un comentario, por ejemplo, en una clase. Un descanso. O sea, el ministerio en la iglesia, ellos están demasiado tiempo con los niños. La influencia que tienen es enorme y no es solo la materia. La materia debe hacer, ¡pum!, conozco a Dios. Pero el relacionamiento debe guardar y pastorear el corazón de los niños. Y tienen mucho, mucho tiempo. Así que la integridad del maestro de los colegios debe ser uno A. Muchas gracias, Pan. Vamos a continuar con el programa. De verdad, hay muchas preguntas, pero creo que el tiempo nos ha quedado corto. Sin embargo, gracias, realmente gracias, Pan. Vamos a invitarte desde ya para un segundo webinar, porque creo que ha acabado muchas preguntas para responder y estamos seguros. También abusando de las preguntas que acá muchos han pedido es
¿Podrás compartir nuestro material para enviarlo por correo? Si es así, ya estamos conversando por interno para poder recibir el PPT y compartirlo con los maestros. Continuamos con Elizabeth. Vamos, Elizabeth, adelante. Gracias, Isaac. Queremos presentarles a todos los asistentes los libros de Pamela. Uno de ellos es ¿Quién es Dios? Este es un recurso vital que ayuda a los pequeños a comprender la naturaleza y el carácter de Dios tal como lo revela la Biblia. Estos libros realmente es a partir de los 4 años. Ahí Pamela se le ve mejor ahí en su pantalla. Es a partir de los 4, 5, 6 años. Lo pueden encontrar en calle Chinchón 737 San Isidro. También tenemos el segundo título. Ahí también podemos ver ahí el flyer. El reino que nunca cambia. También es un libro muy importante, lleno de colores, ilustraciones, juegos, historietas, que también guiarán a los niños a vivir los principios del reino de Dios. Este libro está diseñado para 8 años, de 8 años a más. Y el tercer libro que tenemos es Piensa como el rey piensa. También este libro va a ayudar al niño a entender cómo piensa Dios y a cómo poner en práctica las ideas y principios bíblicos. Así que nos pueden visitar en San Isidro o también pueden anotar todos los integrantes de Perú al número 989-861-871. Estamos para servirles. Ahora vamos a tomar la foto final, por favor. Quiero- Prendan todas sus cámaras. Dime, Vivi. Qué pena, si me permites, Pame. quiero hacerles una acotación ahí importante. Cada libro dura un año completo de clases. Eso es supremamente importante. Si Acá se ustedes trabajan pone. el libro de Conoce quién es Dios, van a cubrir todo el año de clases y tiene la flexibilidad de que incluye, por ejemplo, no se van a correr porque son 40 clases y entonces si tienen, por ejemplo, el día de la mamá, el día del papá que lo celebran, Navidad, tienen el espacio, pero les cubre un año completo y el libro también les va dejando el registro. Entonces los papás pueden ver lo que hicieron, aprendieron y entendieron durante todo el año. Es demasiado hermoso ver el proceso de los niños durante eso y ustedes como maestros también pueden estar tranquilos que tienen su año cubierto. Mientras nos toman foto, voy a hablar así y les quiero hacer una invitación. Pueden buscarme por las redes sociales, ponen Pambiana y cuando vean por ahí mi foto me escriben. Y les envío, si quieren trabajar alguno de estos materiales y saber más cómo dictarlos, capacitarse, ya tenemos los videos, por ejemplo, del libro de Conoce quién es Dios, cada capítulo está explicado, dice cómo hacerlo, entonces si se contactan con nosotros, también les podemos ayudar con esas capacitaciones para los maestros, para que sepan cómo enseñar estos temas con los niños. Voy a quedar en las fotos hablando así, pero no importa. Ok. Excelente, Pamela. Realmente ha sido un tiempo maravilloso. Gracias, Pamela. Gracias, Viviana, por liderar tan hermoso ministerio que es publicar libros que son de tanta ayuda para nosotros, los maestros, docentes, educadores. Gracias a todos por conectarse. Veo ahí hermanos muy queridos. Y realmente, gracias, Miss Nelsa, don Jorge Solesi, que son los directores de Desarrollo Cristiano del Perú, y que hace un gran esfuerzo por más de 40 años tratando de llevar, buscando llevar la forma de que cada niño en cada ministerio, maestros, puedan recibir literatura que realmente les ayude en ese rol formativo. Realmente gracias, Minelsa, gracias, don Jorge, gracias, Viviana, gracias, Pan, gracias, Priscila, y realmente gracias a todos los conectados. Estamos seguros que ha sido de mucha bendición este webinar. Nos vemos en un próximo webinar, así que apunten ahí las fechas, que Dios les bendiga. Ya en agosto tenemos un webinar con Hincapié, autor del libro Tras el muro de Berlín, así que ya lo estamos invitando para ese webinar. Que Dios les bendiga, cuídense mucho.